La iglesia de Jerusalén está viviendo su momento más glorioso. Miles de personas han creído. El Espíritu Santo se ha derramado con poder. Los apóstoles hacen milagros que dejan a todos asombrados. Y lo más increíble, la comunidad de creyentes tiene un solo corazón y una sola alma. Nadie dice que sus bienes son suyos. Comparten todo. Venden propiedades y ponen el dinero a los pies de los apóstoles. Es un avivamiento puro, genuino, sobrenatural. Pero entonces, en medio de esa luz tan brillante, algo oscuro se mueve. Un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira deciden imitar lo que otros están haciendo. Venden una propiedad. Pero, en secreto, se quedan con una parte del dinero. Luego, Ananías se presenta ante Pedro y pone el resto a sus pies, fingiendo que es el total. En ese momento, todo cambia. Pedro, lleno del Espíritu, lo confronta: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Sin un segundo de advertencia, Ananías cae muerto. 3 horas después, Zafira entra, sin saber lo que ha pasado, repite la misma mentira, y corre la misma suerte. ¿Por qué? ¿Por qué un castigo tan severo por lo que parece ser una mentira piadosa? Prepárate, porque hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más incómodas y aterradoras del Nuevo Testamento. Una historia que nos confronta con la santidad de Dios, el peligro de la hipocresía y la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿estoy siendo completamente sincero delante de Dios? Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay pecados que parecen pequeños. Mentiras que justificamos como necesarias. Omisiones que disfrazamos de prudencia. Todos hemos estado allí, en ese momento incómodo donde la verdad nos pide un precio que no queremos pagar, y entonces hacemos un trato con nosotros mismos: no es tan grave, es solo una parte, todo lo hacen, Dios entiende. Y así, sin casi darnos cuenta, empezamos a construir una fachada que parece sólida pero que por dentro está vacía. La historia que hoy nos convoca no es un relato sobre un castigo divino desproporcionado ni una advertencia para vivir con miedo. Es una radiografía de lo que ocurre cuando el corazón decide jugar a dos bandas, cuando la fe se convierte en una actuación y la comunidad en un escenario. Había una comunidad que respiraba un aire nuevo. Un viento de generosidad y transparencia que hacía latir la iglesia primitiva con una fuerza contagiosa. La gente vendía sus propiedades y ponía el dinero a los pies de los apóstoles, no por obligación, no por presión, sino porque el amor era tan real que hacerlo distinto habría sido imposible. En medio de ese ambiente de entrega total, una pareja decidió participar. Vendieron un terreno. Y allí ocurrió el primer error, que no fue vender el terreno, ni siquiera quedarse con parte del dinero. El error fue pretender que lo entregaban todo cuando en realidad se guardaban una parte. No era el dinero lo que Dios reclamaba. Era la verdad. Ananías y Zafira no eran malvados. No conspiraron contra nadie, no lastimaron a nadie directamente, no cometieron un crimen violento. Simplemente quisieron parecer más generosos de lo que realmente eran. Quisieron tener la reputación de los que daban todo, sin dar todo. Y esa es una tentación que todos conocemos demasiado bien. Queremos la apariencia sin el costo, el reconocimiento sin el sacrificio, la bendición sin la entrega. Queremos la apariencia sin el costo, el reconocimiento sin el sacrificio, la bendición sin la entrega. Queremos ser vistos como espirituales,
como comprometidos, como entregados, mientras en el secreto de nuestro corazón guardamos esa porción que nadie ve. Pedro, guiado por el Espíritu, no condenó a Ananías por haber retenido algo. Lo condenó por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Esa es la pregunta que resuena a través de los siglos. No dice, ¿por qué no diste todo? Dice, porque mentiste. Porque Dios no necesita nuestro dinero, no necesita nuestra generosidad forzada, no necesita nuestros sacrificios si no vienen de un corazón sincero. Lo que Dios necesita, lo único que realmente le importa, es que seamos verdaderos. Que nuestra fe y nuestra práctica sean una misma cosa. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que no haya un doble fondo en nuestra alma. Ananías cayó. Y 3 horas después, cuando Zafira llegó sin saber lo que había pasado, Pedro le preguntó, ¿vendieron el terreno en tanto? Y ella respondió, sí, en tanto. La misma mentira. La misma trampa. El mismo intento de parecer lo que no eran. Y ella también cayó. No porque Dios sea un tirano que disfruta castigando, sino porque hay momentos en que la mentira, cuando se ha instalado tan profundamente, ya no deja espacio para la vida. El pecado no es un error que se pueda corregir con una disculpa cuando lo descubre. El pecado es una raíz que, si no se arranca, termina asfixiando todo lo que toca. Lo que ocurrió aquel día en Jerusalén no fue un acto de crueldad divina. Fue un acto de misericordia radical para una comunidad que estaba naciendo. Porque una iglesia que permite la mentira en su seno, una comunidad donde se puede aparentar lo que no se es, donde se puede engañar a los hermanos y sentirse cómodo, esa comunidad no es iglesia, es teatro. Y el teatro, por más entretenido que sea, no salva a nadie. El Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, no puede habitar donde la mentira tiene su trono. Por eso el juicio fue tan inmediato, tan visible, tan inapelable. No para asustar a la iglesia, sino para protegerla. Para que aprendiera, desde el primer día, que con Dios no se juega, que la fe no es una actuación, que la comunidad no es un escaparate. Pero esta historia no es solo para aquellos que mienten deliberadamente. Es también para nosotros, que a veces escondemos nuestras verdades a medias. Esa porción de nuestra vida que no compartimos con nadie, esa parte de nuestro presupuesto que no declaramos, esa herida que disfrazamos de fortaleza, ese pecado que llamamos pecadito porque nos da vergüenza reconocerlo. La lección de Ananías y Zafira no es que Dios va a fulminarnos si no somos perfectos. La lección es que Dios nos invita a vivir sin máscaras. Y esa invitación, aunque aterradora, es la única que nos lleva a la libertad. Imaginen una comunidad donde todos dicen la verdad. Donde no hay que fingir que somos más espirituales de lo que somos. Donde podemos confesar nuestra debilidad sin miedo al rechazo. Donde el dinero, el tiempo, los talentos, se ponen a disposición no por presión sino por un amor genuino. Esa comunidad existe, aunque a veces no la veamos. Y existe porque, a lo largo de la historia, ha habido personas dispuestas a morir a su orgullo para que la verdad viva. Ananías y Zafira murieron por su mentira. Pero muchos otros, como Bernabé, vivieron para siempre como ejemplo de generosidad sincera. Hoy, mientras respiras y lees estas palabras, hay una pregunta que no puedes evitar, que estás reteniendo. No hablo de dinero, aunque podría ser. Hablo de esa porción de tu vida que has decidido no poner sobre la mesa. Esa área donde sigues siendo dueño, donde Dios no ha entrado, donde tus hermanos no tienen acceso. Puede ser un rencor que guardas, una adicción que escondes, una relación que mantienes en las sombras, una ambición que no confiesas. No te estoy pidiendo que lo confieses aquí. Te estoy pidiendo que lo confieses allí, donde solo Dios y tú estáis. Porque el mismo espíritu que descubrió la mentira de Ananías es el mismo que te ofrece hoy el perdón y la limpieza. No tienes que ser perfecto para ser amado. No tienes que dar todo para ser aceptado. Pero tienes que ser verdadero. Porque una fe falsa no salva, una generosidad fingida no bendice, una comunidad de apariencias no sostiene. La verdad duele, pero es la única que da vida. La mentira consuela, pero es la única que mata. Y en el nombre de aquel que es la verdad, te digo hoy, suelta lo que estás escondiendo. Aunque duela. Aunque te avergüence. Aunque creas que caerás. Porque en la caída honesta hay más esperanza que en el pedestal más brillante. Y el que te ve en secreto te recompensará en público. No con riquezas que se pudren, sino con una vida entera, sin grietas, sin dobleces, sin actuaciones. Amén. ¿Qué motivos hay detrás de tus ofrendas o servicios?
¿Cómo manejas la tentación de aparentar lo que no eres? ¿Qué importancia tiene la integridad en la comunidad cristiana? La historia de Ananías y Zafira no es fácil de digerir. Para muchos, parece desproporcionada. Mentir y morir por ello. Pero Pedro lo dejó claro, no mintieron a hombres, mintieron a Dios. Y Dios, en el momento fundacional de su iglesia, envió un mensaje contundente: la hipocresía y el engaño no tienen cabida en su pueblo. Lo que hace que esta historia sea más perturbadora es que Ananías y Zafira no eran enemigos de la fe. Eran miembros de la iglesia. Habían visto milagros. Habían experimentado el Espíritu. Pero permitieron que Satanás llenara sus corazones, y su deseo de ser vistos como generosos los llevó a fingir una espiritualidad que no poseían. No fueron castigados por no dar todo el dinero. Pedro mismo dijo que la propiedad era suya y podían hacer lo que quisieran con ella. Fueron castigados por la mentira, por la hipocresía, por tratar de engañar al Espíritu Santo. Esta historia nos confronta hoy de manera directa. ¿Cuántas veces fingimos delante de Dios y de los hermanos? ¿Cuántas veces queremos aparentar una generosidad, una santidad, un compromiso que en realidad no tenemos? La lección de Ananías y Zafira no es que Dios está esperando castigarnos. Es que Él ve el corazón. Y no podemos engañarlo. El temor que vino sobre la iglesia aquel día no era un temor paralizante, sino un temor santo, un respeto profundo por la santidad de Dios. Y ese mismo temor es el que debería acompañarnos hoy, no para vivir con miedo, sino para vivir con integridad, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de aquel que escudriña la mente y el corazón.